gente de Ávila TV, sean todos bienvenidos a esta tercera temporada de Entre Películas, tu podcast favorito sobre el séptimo arte. Y bueno, como siempre estaremos hablando de los aspectos técnicos que hay detrás de cámara, pero antes, bueno, les invitamos a que sigan nuestras redes y bueno, por acá Mariana Yepes. Regresamos, Ricardo, con tu podcast favorito dedicado a este maravilloso mundo del cine, a todo lo que tiene que ver en relación con el séptimo arte. Pero ¿de qué vamos a estar hablando hoy en este regreso? Tercera temporada. Arranquemos entonces. Bueno, vamos a arrancar con uno de los avances tecnológicos más importantes y revolucionarios dentro del cine, que son los efectos generados por computadora, imágenes generadas por computadora, conocidas CGI. como CGI, El efectivamente. CGI en inglés. Por sus Así siglas es. en inglés. Pero vamos a hablar un poco acerca de cuáles fueron los inicios de tanto de los efectos especiales o como esas imágenes trucadas. Por ejemplo, para no irnos tan lejos, las primeras películas animadas como las de Disney, que requerían un proceso más artístico, manual, artesanal, si se quiere decir de alguna manera, porque bueno, cuando hablamos de películas como Bambi, Blancanieves, Libro de la Selva, Fantasy, o fantasía, estamos hablando de que intervenían muchos dibujantes, intervenían muchos artistas plásticos y eso requería mucha cantidad de gente. Sí, exactamente, como bien lo decías, había procesos un poco más manuales, si se puede decir así. O sea, no había, claro, obviamente, a la época, al contexto, a la industria, no habían tantos mecanismos tecnológicos como los tenemos hoy en día. Hablábamos de clásicos de Disney, yo creo que pioneros en la realización de estos efectos Sí. a su tiempo, a su época. O sea, hay mucho realismo en esas animaciones. Grandes clásicos como lo es Blancanieves, El Libro de la Selva, Bambi, Dumbo, todas esas piezas visuales pues, que catapultaron a Disney, Pinocho, La Cenicienta, pero que hoy cuando las percibes llega un formato más grande, un poco más amplio de ver, más detallado, ves que no hay torpezas, pero sí un formato un poco más... Como rústico. Rústico y artesanal, si podemos llamarlo así. Sí, que siguen siendo unas piezas muy llamativas, muy, digamos, tienen su erótica, tienen su sensualidad, efectivamente. Pero también podemos hablar un poco del stop motion. Recuerdo una película, de esas películas que pasaban en la Semana Santa aquí en los canales de televisión, se me cayó la cédula, como Jason y los Argonautas, donde se usaba... digamos, el modelado de figuras en arcilla, hasta en plastilina. Y veíamos que se usaba también mucho tiempo y a mucha gente, porque era cuadro por cuadro que se hacían estos modelados y se hacían estos movimientos. Y bueno, eso requería además una gran inversión que en algunos casos, una película como Jason y los Argonautas de su época, sí era una película, fue una película muy taquillera y que luego pasó a las distribuciones de las televisoras y se pagaban unos amplios derechos. Pero luego de todo esto, hay, por decirlo de alguna manera, y es uno de tus directores preferidos, hay uno de los primeros pasos del CGI. Cuéntanos un poco. Bueno, entre mis directores preferidos, por supuesto, tengo que hablar de Alfred Hitchcock, con grandes piezas. O sea, podemos mencionar también una película como Vértigo, también podemos mencionar Los pájaros, que tienen elementos muy claves relacionados a un tema de efectos, un poco más manuales también, pero ya veíamos en esas épocas un avance tecnológico un poco más construido y que no tuviera tanta falsedad al momento de la vista. Pues, sí, había una intervención técnica superior a la artística hablamos manual. También del stop motion y todo esto. Para mí uno de los pioneros del stop motion se llama Tim Burton. Por ejemplo, tenemos grandes películas como El cadáver de la novia, El maravilloso mundo de Jack, James y el melocotón gigante, que marcaron una pauta en estas técnicas, por así decirlo. Tim Burton, de hecho, todavía hoy en día conserva en su obra muchísimos elementos
claro, también él maneja un mundo fantástico también, pero que todavía sigue presente un stop motion, sigue presente esa manualidad al momento de crear. Sí. Bueno, y hablando de esos precursores, porque en el caso de Hitchcock, cuando, digamos, se genera por primera vez una imagen muy cercana a lo que hoy conocemos como digital, que es en vértigo, en las escaleras sobre todo, y en esa caída, o sea, de hecho, uno ve actualmente esa película, uno ve Vértigo en estos momentos y también uno siente es y precisamente te causa eso. Literalmente un vértigo. Te causa un vértigo, esa caída. Sí, es una película muy ansiosa, pienso yo. Sí, o sea, sí, porque trabaja lo psicológico totalmente. y allí se meten estos efectos por que primera creo que vez. es la esencia también del cine de Hitchcock, Sí. además, pero en Vértigo, o sea, uno la ve hoy en día y tú dices, wow, o sea, es ese tema entre lo psicológico, lo fantasioso, no sé. Las o sea, grandes actuaciones. Exacto, por supuesto, que no la podemos dejar. Pero bueno, vámonos ya a los orígenes del CGI, inclusive antes de tocar a Disney y a Pixar, que son los, digamos, también pioneros en esto. Así es. Podemos hablar de una película de los años 80 que es Tron. Tron introduce 15 minutos de imágenes generadas por computadora. Recordemos incluso que se hizo una segunda parte de Tron, el legado o Legacy, donde el mismo Jeff Bridges es reproducido digitalmente. O sea, una cuestión increíble porque vemos a un Jeff Bridges tan joven como cuando hizo el primer Tron y bueno, lo vemos efectivamente ya envejecido, ya con su edad normal, con su par creado por CGI. Pero antes de eso, hablemos un poco de Pixar. Bueno, Pixar yo creo que además es una de las escuelas cinematográficas en cuanto a efectos, a tecnología. En realidad, bueno, para hablar sobre el CGI pudiera mencionar a Toy Story, películas como Toy Story. Las tres. Tenemos a Up también, que otra también así. Valiente también podríamos hablar allí sobre el CGI. Pixar en realidad yo creo que es la escuela esencial a las herramientas tecnológicas, pero sin duda alguna Toy Story es una pionera en cuanto a este ámbito, esta área. Sí, de hecho, uno sigue viendo Toy Story y uno percibe, en efecto, que Toy Story marca una manera de hacer, así es, de narrar, de ejecutar y sobre todo de pensar en global, porque es una buena historia y los efectos que se hacen para Toy Story son efectos que, primero, ya todo lo que viene después de Toy Story dice, bueno, tiene esa marca. O sea, podemos hablar de un Shrek que tiene también sus méritos y sus grandes aportes. Y en el caso también, por ejemplo, de Toy Story, al menos en las primeras películas, me atrevo a decir más que todo en la primera, está esa balanza entre finales de los 90, principios de los 2000 y ese plano tecnológico que estaba allí, o sea, entre los viejos mecanismos y los nuevos, que se van consolidando a medida pues que se va haciendo esta trilogía, pues, porque es una opinión también muy personal, pienso que los creadores de Toy Story marcaron su sello en las 3 primeras películas y dijeron lo que se haga después, bueno, ya queda imaginación de cada quien, pero el sello real de Toy Story es con las primeras 3 películas. Sí, efectivamente. Ahora, hablando de películas que en este caso también son animadas, pero lo que llamamos live action, hay una película de la que podemos hablar donde hay una intervención de CGI, pero es totalmente imperceptible. Yo siento que los live action marcaron una pauta fue con las Crónicas de Narnia. Sí. Para que tú veas. Pero no dejo de considerar un live action espectacular como El Rey León, el del Libro de la Selva. El Libro de la Selva. Son maravillosas, o sea, son piezas geniales. El live action de Pinocho, de Marcel X, es estupendo. Y se han respetado, además, los códigos originales de Disney en las historias, ojo, apartando todos los elementos clasistas que pudieron tener, por ejemplo, el Libro de la Selva.
Sí, el libro La Selva me encanta, sobre todo como Balú se ve. Balú, espectacular. Es tan La real. recreación de Balú, Es exactamente. maravillosa. A mí me encantó la recreación del Timón y Pumba, de live action del Rey León también. Eh, la recreación de Mufasa también es espectacular. Yo estaba llorando como que si estuviera viendo el animado, literal. O sea, me pasó lo mismo, sentí la misma sensación y siento que también, por ejemplo, en el caso del Libro de la Selva, siento que es una reivindicación de Disney en montar primeramente un clásico clasista, xenofóbico. Entonces, bueno, como que allí trataron, como diríamos en criollo, de parapetearlo un poquito, por decirlo así. Bueno, fíjate, Mariana, el CGI también es usado en películas que percibimos que pareciera no tener efectos especiales, pero tienen muchos efectos especiales. Una de esas es Forrest Gump. Cuéntanos dónde, por ejemplo, hay CGI en Forrest Gump. Bueno, en realidad tenemos CGI en Forrest Gump, yo creo que durante toda la película, pero creo que la escena clásica es la del sargento, cómo le cortan las piernas, también las escenas cuando Forrest está consumiendo las botellas de Dr. Pepper en la Casa Blanca, que todavía, yo recuerdo cuando la vi la primera vez, yo dije, pero ¿cómo hicieron esto? Porque es una película que, ok, si bien había tiempos tecnológicos determinados, pero decías, wow, esto se pudo haber, o sea, son efectos que tú puedes lograrlos hoy en día y que podías lograrlos hace 20 años atrás, pero dices, ¿cómo? O sea, hoy en día puedes lograrlos porque tienes las herramientas, tienes todos los jugueticos, como diríamos por allí, pero hace 20 años, ¿cómo hacíamos? Yo creo que esa escena del sargento Dan, creo que se llama el personaje, sí, del sargento Dan con las piernas cortadas, yo digo, ¿cómo carrizo hicieron esto? Sí, o sea, usaron mucho ahí el Chromats, por supuesto, pero más allá de usar el Chromats está el hecho de que él tiene que andar como que si no tuviera piernas, ¿no? O sea, hay todo esto y además él tiene un gran movimiento dentro de la película, que ese personaje lo hace Gary Sinise, ese gran actor. Que quedó lamentablemente encasillado en series televisivas por muchísimo tiempo. Bueno, pero no le ha ido mal. No le ha ido mal, por lo menos. Y además, nadie puede olvidar ese gran clásico y esa gran actuación de él. Para mí también otra de las escenas claves en Forrest Gump es la escena del Capitolio, del discurso de Forrest en el Capitolio. También es genial, o sea, meterse allí, que creo que fue el mismo efecto que se logró recientemente con Bohemian Rhapsody. Sí. ¿Cómo puedes meterte? Sí, parece algo inmersivo. Exactamente, que tú dices, wow, ¿cómo es posible esto? Yo también quisiera mencionar también un clásico, aparte de Forrest Gump, el caso de Matrix, también, por ejemplo. Bueno, fíjate, pero antes del caso de Matrix, tenemos un clásico donde se incorpora el CGI, lo que llamó James Cameron el efecto morfina, que primero lo vemos en El secreto del abismo. Totalmente. Y posteriormente en otra película de James Cameron, que es Terminator 2. En Terminator 2 vemos cómo el Terminator es dicen dentro del relato que es una aleación poliomimética, o sea, que es como un metal líquido que se va transformando y va adquiriendo morfológicamente las figuras o los objetos que tiene cercanos y sobre los cuales él puede tocar, ¿no? Entonces allí hay un gran desarrollo del CGI que además se combina con los efectos famosos del VFX, que en esa combinación, que también la vimos anteriormente en Star Wars, en la primera Star Wars, que es el episodio 4, pero es la primera que George Lucas nos trae. Bueno, ahí vemos claramente eso que está ocurriendo. El caso también, por ejemplo, partiendo otra vez un poco del ejemplo de Forrest Gump, también sucedió en el caso de Harry Potter, valga la cuña con el giratiempo que cargo puesto hoy. El caso cuando se iban a recrear a los elfos, efectivamente hubo un actor de estatura pequeña que hizo, si mal no recuerdo, el personaje de Dobby, pero quien hace el personaje de Creature hace la misma labor que hizo el sargento Dan en Forrest Gump. Porque, ¿qué sucede? El caso de Dobby era un elfo que podía caminar un poco más desenvuelto, pero el caso de Creature
era un elfo un poco más viejo, bueno, un poco no, más viejo, encorvado y que hacía además de villano. Entonces ves los tras cámaras y ves cómo el actor se va arrodillando, el tema de posturas, además para lograr un efecto CGI también. Por ejemplo, el perro de Harry, también que fue el perro de las tres cabezas, Fluffy, que Fluffy, el nombre tierno que tenía no tenía nada para la segunda película. El basilisco también de Harry Potter y lo que fue también todo el universo relacionado a los Horrocruxes con Lord Voldemort, sobre todo en la segunda película con el diario de Tom Riddle. Por ejemplo, que pasara a un elemento clásico de un diario, eso se convirtió en un efecto voluminoso. Además, cuando se descubren los fantasmas del diario. Sí, no olvidemos también que entre el animatronics, que bueno, que son estas figuras robóticas, como es el caso de Jurassic Park, donde también se combinan ambos, tanto el CGI como esta robótica, nos permite ver, bueno, realmente podemos seguir diciendo que Jurassic Park, la primera, sigue siendo un espectáculo visual. Hay mucho realismo allí. Tú puedes notar quizás ciertas cosas que hoy no notarías en algunas producciones. Te conmueves con los dinosaurios, sí. Además. Yo creo que eso es una de las cosas más maravillosas que ha logrado Steven Spielberg con sus películas, en el caso de Jurassic Park. O sea, uno sale llorando cuando matan a los dinosaurios, te conmueves con los dinosaurios y tú dices, pero Dios mío, esta gente hace años que bueno, pero no con los velociraptors. Además, no, o sea, por supuesto, pero claro, es marcar a través de una herramienta cómo te conmueves a través de sí, como hay un drama, inclusive a pesar de las herramientas tecnológicas. Y no olvidemos también un clásico de Steven Spielberg como lo es Tiburón. Sí, aunque en Tiburón es más el animatronic, efectivamente, y algo de stop motion. Pero ahora pasamos quizás a la cumbre del CGI, que lo vemos plasmado en el universo de Marvel. Hemos visto, por ejemplo, cómo hay un gran desarrollo de CGI en los Vengadores o los Avengers. Por ejemplo, en el caso de cómo se usa el CGI en un personaje como Iron Man, donde Tony Stark está dentro de un traje y hay mucha interacción entre la voz y todo el movimiento que hay en el CGI, pero también lo vemos en un personaje como Hulk, sobre todo el Hulk de Avenger y no quizás los dos Hulk anteriores, donde sí se nota mucho. Sí, es como más manual, o sea, lo que hablábamos, o sea, ya... Sí, hay un CGI allí, pero exactamente. Que no se ve tan desarrollado como lo ves en el universo de Marvel. Yo creo también en el caso de los superhéroes, donde se nota un poco más también el avance del CGI es a través de Spider-Man. Sí. Por ejemplo, vemos un Spider-Man a principios de los 2000 un poco más rústico, y ahorita ya se consolidó un universo un poco más laborioso, por decirlo así, gracias pues a todo el tema de tecnología, en realidad. Sí, es que en el caso, por ejemplo, de lo que podemos mencionar de estas películas donde el CGI es quizás lo más importante que el propio relato o que el guión. Recientemente, bueno, vimos las nuevas incorporaciones de los nuevos personajes del MCU. Podemos decir, hay más CGI que cine. Sí, porque totalmente. eso es una cosa que, aunque el CGI es parte del cine, y todos los efectos especiales, el VFX, el stop motion, el animatronic, todo esto es parte del cine, pero se le está dando como más ponderancia. El caso de Avatar. Bueno, pero hablemos también de una de tus películas favoritas, que yo sé que a ti te encanta, que es Rápido y Furioso. Mariana, por favor, no me insultes. Eso es como que me dijeran magallanero. Pero bueno, fíjate, Rápido y Furioso lo único que le falta es que la hagan en 4D, porque... O sea, ya no hay, o sea... Sí. Vemos películas de un contenido muy vacío. Ellos usan mucho CGI. Obvio, por supuesto. No tienen no vayas a creer tú que las piruetas de Toretto son en la vida real. Sí. Fíjate que allí hay un gran uso del CGI, sobre todo tratando de hacerlo lo más real posible, aunque para mí no hay nada más irreal que Rápido y Furioso.
Pero también hablemos de esta Avatar reciente, pues. O sea, fíjate la diferencia que hay entre una y la otra, ¿no? Esta Avatar que se desarrolla en el agua, sí, visualmente uno entra, ve una película que de principio a fin uno se queda, por decirlo de alguna manera, con esos efectos especiales, muy excitado. Pero no te dice nada a nivel de argumento, porque es la misma, es la misma película que en vez de estar bueno, en los árboles y en la selva, bueno, ahora están en el agua, pero es básicamente sí, es un tema lo mismo. más fantástico, o sea, en que el público vea cuánto o cuantioso y estrambótico son las nuevas tecnologías, a presentar una historia con un poquito más de sabor. Claro, pero si puedes no presentar... deja de ser una gran película. Claro, no. Técnicamente hablando. Técnicamente, claro. Técnicamente hablando, de hecho, la tenemos con varias nominaciones al Oscar. Sí, por ejemplo, que creo que fue el batacazo. Claro, que eso no quiere decir nada, porque si un mamotreto 23. como Titanic ganó 11 Oscars, eso no quiere decir nada. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo soy Team Jack, por si acaso. Pero mira, Mariana, sí se puede hacer con CGI grandes historias, se puede hacer una gran producción cinematográfica con CGI. Voy a hablar del caso, por ejemplo, de Last of Us, que es esta serie que se ha hecho viral, que tiene una gran audiencia, que vemos a unos zombies distintos a los que hemos visto a lo largo de la historia desde que George Romero hace La Noche de los Muertos Vivientes, y vemos un relato muy bien desarrollado, muy bien hecho y muy realista. Y bueno, vemos ahora a unos zombies que son unos hongos, ¿no? Que son unos champiñones, como dicen por ahí. Fíjate cómo tú puedes usar el CGI para crear una realidad distinta, incluso para crear tanto realismo que conmueve. A mí esa serie me ha conmovido. Yo he visto hasta ahora los 8 capítulos que se han estrenado y puedo decir que es adictiva, tanto por las actuaciones. Igual que Merlina, en el caso de Merlina también, es una serie que además te atrapa y tienes cualquier cantidad de elementos fantásticos muy bien logrados, con precisión, que es el sello característico, además de Tim Burton. De Tim Burton. Sí, hay otra hay otra serie de televisión que es precisamente producción de Steven Spielberg, porque la hace Amblin Television, él es el productor ejecutivo, que está también basada en un videojuego, al igual que The Last of Us, que es un videojuego que, digamos, se extendió mucho y luego, bueno, tenemos esta serie. Pero está Halo, que es un videojuego que también es muy popular dentro de los gamers, pero siento que exageran tanto el CGI que no, se pierde. Sí, que se pierde la historia. Sí, o sea, y la historia no es mala, o sea, no es un mal relato el que está allí presentado, pero no siento que el CGI sea real. No es como, por ejemplo, cuando vemos una película como Interestelar, que tiene una buena, aunque puede ser que muchos consideren que es una película sobrevaluada, pero el CGI que está allí es muy real. Es muy real, o sea, totalmente. Se siente muy real. Pero bueno, invitemos también a todos los que están viendo, ¿qué opinan ustedes del CGI? ¿Qué opinan ustedes de los recursos tecnológicos en una historia? ¿Qué opinan ustedes? Nuestras redes están súper abiertas para recibir dudas, comentarios. Y hablemos también un poquito, ya para ir cerrando, lamentablemente tenemos que ir culminando este episodio de Entre Películas en esta tercera temporada. Ricardo, una película para ti, pionera del CGI. Bueno, a mí me encanta mucho Tron. Yo estaba muy pequeño cuando la vi, me sorprendió muchísimo porque mezcla eso artesanal ya con las grandes tecnologías. Bueno, no, definitivamente la trilogía de Star Wars, o sea, el CGI allí desarrollado sigue estando vigente, o sea, uno nota una gran diferencia efectivamente entre los primeros episodios que se filmaron más bien en forma de precuela con estos 3 episodios que George Lucas hizo, pero yo me quedo con Star Wars. Yo me quedo con Forrest Gump de Marcen X, así que bueno, también dudas, comentarios, sugerencias, los invitamos pues también a que ustedes sean parte de este debate, debo decir. Así que
la invitación es que sigan con nosotros. Ya abrimos esta tercera temporada de Entre Películas, tu podcast favorito dedicado a los análisis más importantes del séptimo arte. Hasta la próxima. Chao.